Bueno, el tema del día de hoy se llama Ríos de Agua Viva. Amén. Y la palabra se encuentra en Juan 19:34. Amén, Señor. La leemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. Voy a orar por esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder predicar de tu palabra, Señor. Es mi segunda vez. Sé tú, Dios mío, poniendo las palabras en mi boca, en mi mente, Señor. Sé tú quitando todo nerviosismo, trayendo la paz a nuestros corazones, Señor. Te pido que tú me des la inteligencia, la sabiduría, Señor, y que pongas, Dios, en cada uno de los hermanos que esté escuchando esta palabra, un corazón presto, Dios mío, para poder guardarla en su corazón, Señor, y poder practicarla en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, primero que todo, para contextualizar, el libro de Juan pertenece a uno de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, Amén. en donde cada uno presenta una visión diferente de Jesús. Amén. Sin embargo, el énfasis que quiso dar Juan en este libro es el Evangelio de la vida. Sin embargo, mentira, el Evangelio de la vida, dar a conocer que Él, el Hijo de Dios, vino a la tierra como vida para esparcirse al mundo, ¿cierto? Amén. Sí, Señor. Ahora haré las siguientes preguntas. ¿Por qué salió agua y sangre del costado de Jesús? ¿Y qué significa la sangre y el agua? Respondiendo a la primera pregunta, sabemos que antes de ser crucificado, Jesús fue azotado por los romanos con latigazos. Amén. Como esto se menciona en Marcos 15:15, que dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El látigo que se usaba en Roma para castigar o torturar se llama flagrum o flagelo, el cual está compuesto con correas de cuero, trenzadas con bolas de metal y trozos de huesos afilados entretejidos en el cuero. Dándole esta breve descripción de cómo era un látigo romano, usted se imaginará que uno de estos latigazos podía desgarrar completamente la piel. Amén. Podía pasar a los músculos, al hueso, a los tendones, ¿cierto? Amén. Por lo tanto, aquellos que eran azotados entraban en un shock hipovolémico. Esto significa que hay una baja abrupta del volumen de la sangre en nuestro cuerpo. Cuando ocurre esto, el corazón se acelera para bombear más sangre y a raíz de esto la presión arterial disminuye y eso causa que una persona pueda desmayarse. Además, los riñones, por otra parte, dejan de filtrar esta sangre para poder preservar estos líquidos en el cuerpo. Y por último, como el cuerpo también necesita guardar estos líquidos y necesita reponer estos líquidos, la persona experimenta una sed extrema. En la Escritura hay evidencia de que Jesús se desplomó mientras cargaba su cruz, antes de ser crucificado, y también que indicó que tenía mucha sed cuando ya estaba colgado en la cruz, ¿cierto? Así es, Dios. Esto lo pueden encontrar en Lucas 23:26 y Juan 19:28. Entonces, antes de la muerte, el aumento de los latidos del corazón genera que este se llene de líquido y los pulmones también se llenan de líquido. Médicamente esto se llama un derrame pericárdico o derrame pleural. Y esto es lo que explica por qué al momento de que el soldado traspasa el costado de Jesús con su lanza, sale sangre y agua. ¿Ya? Ahora, con respecto a la segunda pregunta, en primer lugar, la sangre significa la redención y perdón de pecados. Amén. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Amén. Remisión significa perdón. ¿Y el perdón de qué? De los pecados. Amén. Por otra parte, también en Juan 1:29, cuando Juan ve a Jesús venir hacia él, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, el agua imparte la vida eterna. En Juan 4:13-14 dice: Jesús respondió y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es, Señor. Por lo tanto, la sangre y el agua que muestran dos aspectos importantes de la muerte de Jesús, que es la redención del pecado y el regalo de la vida eterna. Amén. Ya sabiendo todo esto, ahora le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted ha sentido alguna vez esa sed profunda en su interior? ¿Esa sed que ningún placer terrenal la puede suplir? Amén. Gloria a Dios. Si su respuesta es sí, déjeme decirle que esta es la sed del alma, Sí, Señor. la cual tiene esa necesidad de sentir algo más, de querer algo mucho más grande. Ahora, si su respuesta es no, preocúpese, porque eso quiere decir que usted está llenándose con otras cosas del mundo que no le competen y que no son de Cristo. En Juan 7, 37, 38 y 39, por favor, dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es, Señor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, voy a destacar eso, que habían de recibir, y por favor recuérdenlo, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús nos dice que si venimos a Él y bebemos de su fuente, seremos saciados de manera completa y eterna, ¿cierto? Amén. Amén. Pero Jesús va más allá y continúa diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, Señor. ¿Usted puede imaginar que corren ríos de agua viva dentro suyo? Amén. Amén. Sí, Señor. O sea que no solo vamos a ser saciados con esta agua, sino que nos convertiremos en canales vivientes de esta agua. Amén. Señor. Hermanas y hermanos, cuando el fervor del Espíritu está dentro de nosotros, se nota. Amén. Se nota en nuestro semblante, Amén. se nota en nuestra forma de caminar, Sí, en nuestra Señor. forma de pensar. La gente de afuera, nuestros amigos, compañeros de trabajo, lo ven, Amén. lo notan. Por lo tanto, esta palabra nos da a entender que no solo vamos a recibir, ¿cierto? Sino que también vamos a dar a los que lo necesiten. Nosotros no solo somos receptores de esta gracia y de la vida eterna, sino que somos dispensadores de esta. Amén. ¿A través de qué? De nuestras palabras, de nuestras acciones. Y nuestro deber es ir y compartir esta bendición al mundo. Amén. Amén. Una de las promesas de Dios que tiene para su vida, y para la mía también, es derramar esta bendición sobre nosotros y nuestra generación. Sí, Señor. Esto está escrito en Isaías 44:3, que dice: Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Bendito eres. Además, esta palabra, esta promesa nos asegura que el Espíritu no solo nos llena, sino que también nos renueva y restaura todo lo que toca, ¿cierto? Amén. Porque habla de sequedal, habla de tierra árida. Cuando ustedes le toman el peso a la presencia del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que esta es una presencia viva y poderosa y que está
dentro de nosotros, que no es un ser ajeno. Por eso yo les decía, recuerden esa palabra, porque claro está, dice, le voy a volver a leer, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si usted reconoce que Jesús murió por usted, por mí, por todos nosotros, y que Dios en nuestro Padre, ya hemos recibido al Espíritu Santo, y Él es el que mora dentro de uno, dentro de nosotros, ¿cierto? En 1 Corintios también dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que ya está, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando nosotras permitimos que estos ríos de agua viva fluyan libremente en nuestras vidas, el Espíritu Santo que habita en nosotras va a transformar todo desde dentro hacia afuera. Y nosotras, ya teniendo este privilegio de ser saciadas con esta agua, nuestro deber, como les decía, es transmitir esta bendición a aquellos que necesitan del Señor. Sea una vecina, un amigo, un compañero de trabajo, una persona en situación de calle, que son los que más necesitan a veces, ¿cierto? Alguien que usted vea triste en el metro, en la calle. Nosotras debemos ser ejemplo en nuestro día a día, con nuestro vocabulario, con nuestro comportamiento, nuestro pensamiento. Tenemos también que instarnos entre nosotros, hermanas, los hermanos también. Y además tenemos que instar a las personas que están fuera, ¿cierto? Debemos instar a que ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador y Señor, ¿cierto? Y además de esto, además de que hacer que ellos acepten al Señor Jesús, tenemos que por fe orar y creer que el Espíritu es el que va a actuar y va a llenar ese vacío que siente el mundo, que es Él el que tratará con cada uno de manera personal y permanente. Cuando nosotros, por ejemplo, evangelizamos, nosotros debemos dejar que el Espíritu actúe a través de nosotros. Nosotros simplemente somos canales para sembrar esa semilla, pero realmente quien germina eso es el Espíritu Santo. En Juan 3:15 dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es poder transmitir la vida eterna a aquellos que no la tenían, ¿cierto? Usted y yo somos responsables de una misión muy importante, porque este es un mandamiento que está escrito. Esto está en Marcos 16:15. Yo creo que todos se saben esta palabra, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro deber es ir a evangelizar por amor. Así como el Padre nos amó a nosotras, nosotros también tenemos que amar al resto, ¿cierto? Y así el Padre también ama al pecador, al herido, al que está completamente perdido. Dios espera con brazos abiertos a estas personas. Y nosotros somos un instrumento para atraerlos a esos brazos llenos de amor. Ahora, bueno, mi palabra era cortita, así que para dar término a esta palabra, le quiero invitar a reflexionar. Porque primero, para poder cumplir con este mandamiento de ir a evangelizar, hablarle del Señor y transmitir todo esto, debemos sentir al Espíritu Santo moverse en nosotros, ¿cierto? ¿Usted está experimentando hoy la plenitud del Espíritu Santo en su vida? ¿Usted está dejando que sus ríos de agua viva fluyan a través de usted para poder bendecir a otros? Si no es así, le animo a que se acerque a Jesús, que beba de esa fuente inagotable y que permita que su espíritu lo llene. Amén, Señor. Y también que lo capacite para poder vivir una vida abundante y una vida fructífera. Cuando nosotros nos llenamos de Jesús, del Espíritu de Dios, Él da todas las cosas por añadidura. Su presencia en nuestras vidas es algo impagable. Su presencia nos permite vivir en una comunión con Dios.
y llevar una vida que lo glorifique a Él. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, Él nos usa Amén. todo el día y todos los días. Amén. Así que alimente su espíritu y alimente su espíritu no solamente en el culto, aliméntelo también en su casa, adórele en su casa. ¿Cuántas veces usted en su casa, mientras escucha una alabanza, se ha puesto a llorar? Amén. ¿Se ha arrodillado quizás Gloria. y ha sentido ese gozo y esa presencia del Señor? Amén. Que no solamente sea una vez a la semana, 2 veces a la semana, que sea todos los días, todo el día. Cuando usted vaya en el metro, cuando usted vaya en la micro, en el auto, a su trabajo, a la universidad en mi caso, donde sea, alabe al Señor, búsquele. Amén, Señor. Ahora tenemos la facilidad de tener la Biblia en nuestros celulares, ¿cierto? Podemos ir leyendo la palabra todos los días, aunque sea un pedacito. En nuestras aplicaciones, todos los días nos llega un versículo, el versículo del día, ¿cierto? Amén. ¿Cuántas veces realmente lo leemos todos los días de la semana, Gloria. ese versículo? ¿Le dedicamos el tiempo al Señor? ¿Le dedicamos ese tiempo a llenar nuestro espíritu? El Señor planea hacer muchas cosas con cada uno de nosotros, pero primero nosotros debemos sentir esa sed, debemos sentir esa hambre Así es, Señor. y debemos llenarnos de Él, buscarle. Amén. Debemos llenar nuestro espíritu, ese espíritu que ya está dentro de nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Quiero invitar a pasar adelante a aquel que sienta esa sed, aquel que se sienta quizás como tierra seca, aquel que necesite llenarse de ese espíritu y necesita de esa agua viva, aquel que quiere que en su vida corran ríos de agua viva para poder bendecir al resto. Amén.